Nosotros nos quedamos entonces en formato condicional, escalas de color, ¿verdad? Veo, está marcado ahí el ejercicio. Sí, profe. Entonces, Ok. vamos a continuar viendo un poco lo que nos faltó, que fue la opción de los iconos o conjunto de iconos. Estos conjuntos de iconos se suelen utilizar para las planillas y darle un poco de realce, digamos, a la información. Solo que Excel va a tener en cuenta, digamos, ciertos parámetros automáticos para poder mostrar la información. Así como hasta ahora estamos viendo, digamos, los datos en escalas de color. Para la columna direccional, que para eso voy a necesitar que selecciones los datos desde 2 millones para abajo y nos vayamos al botón de formato condicional en la cinta de opciones. Vamos a entrar en la última categoría, que sería la quinta, esa, conjunto de iconos. Podemos apreciar que conjunto de iconos divide otra vez a los iconos en cuatro diferentes grupos. El primer grupo es el que se llama direccional y podemos apreciar que se visualizan enteramente flechas. Las flechas nomás pueden ser de 3 flechas o de 3 direcciones, 4 y hasta 5. Y esas diferentes otra vez pueden ser o en 3 colores o en un solo color, digamos que son flechas grises. Pero para empezar, quiero que selecciones la de 3. Cualquiera de las que tengan 3, no hay problema. Quiero que visualicemos que inmediatamente se ven las flechas a la izquierda de los valores. Y estas flechas son diferentes dependiendo de la información que se muestra en la celda. Podemos ver que aquel valor que es superior a todos tiene una flecha verde y la flecha verde señala para arriba. La flecha amarilla señala hacia la derecha y tienen aquellos valores que están después del más alto hasta un determinado valor, pero ese determinado valor no lo determinamos nosotros. Por defecto, Excel incorpora esas flechas, pero sí podemos ver que hay una tercera flecha que señala hacia abajo, que es de color rojo, que también se visualiza. Ahora, ¿por qué le doy este énfasis de la, del valor aleatorio o del valor, digamos, ya predefinido por Excel? Porque en realidad Excel tiene definido unos porcentajes y estos porcentajes se aplican automáticamente sea cual fuese el valor que se muestra en la planilla. Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer uso de la modificación o la edición de la regla. ¿Cómo vamos a editar la regla? Mediante administración de reglas. Pero para eso vamos a seleccionar de vuelta las celdas de esa columna Z de direccional. Muy bien. Y una vez que seleccionamos todo, nos volvemos a ir al botón de formato condicional, pero ahora vamos a ingresar a la última opción, que es administrar reglas. Administrar reglas me lleva a poder verificarme que en la selección actual está aplicada la regla conjunto de iconos. Yo voy a ingresar hasta la regla con el botón editar regla o haciendo doble clic en el conjunto de iconos del formato. Cualquiera de los dos va a hacer que yo acceda hasta la regla. Y una vez que estamos en la regla, lo que podemos ver son varias opciones. Lo que inmediatamente quiero que observen es que ahí están los porcentajes que yo les decía que Excel asume automáticamente. Por ejemplo, se puede leer que cuando el valor es mayor o igual al 67%, van a mostrarse las flechas verdes. Cuando el valor está entre 67% y 33% se van a mostrar las flechas amarillas, y todos aquellos valores que están por debajo del 33% van a mostrar una flecha roja. Entonces, esa sería la forma automática que Excel usa para aplicar y mostrar las diferentes flechas que ahora estamos viendo son 3, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que aquí yo puedo hacer? Supongamos que la empresa define ciertos criterios para poder observar estas flechas. Entonces, digamos nomás, observando la información de la columna direccional, que yo necesito que todos aquellos que superen 800.000 tengan flecha verde. Si es así, no voy a tener una sola flecha verde como es la visualización actualmente. Entonces, para poder hacer la edición, vamos a tener que modificar el tipo primero.
¿Por qué digo que el tipo primero? Porque supongamos que no modificamos el tipo, sino modificamos el valor. Quiero que a propósito, ¿quién es la que está convirtiendo? Milagro, ¿verdad? O Sí, Andrea. y pero Milagros. Milagro, Milagro. Quiero que a propósito, Milagro, borres 67 y escribas 800.000. No importa que no le pongas separador de miles. El ponerle separador de miles a veces es más bien para poder leer mejor, digamos, pero si no le pongo no pasa nada tampoco. Pero quiero nomás que te des cuenta que si le cambiamos el número primero y después nos vamos y le cambiamos el tipo de porcentual a número, quiero que entres ahora en la flechita de porcentual y ahí le cambies a número. Entonces, en el momento que volvemos a seleccionar número, se borró otra vez el 800.000. Entonces, para no tener que hacer de vuelta una doble carga, entonces arrancamos de atrás, por llamarla de alguna forma. Primero, porcentual a número, luego de cero, que es el valor que se visualiza, ni bien cambiamos ese dato, entonces vamos a tener que escribir ahí 800.000. Entonces, sí, también se puede seleccionar de una celda, no hay ningún problema en hacerlo así. Así que ya depende de cómo vos quieras. Yo estoy hablando nomás de la modificación de ese porcentaje. Puede escribirse o puede seleccionarse, no hay ningún problema. Ahora quiero definir lo que va a ser para las flechas amarillas. Se supone que los valores que están debajo de 800.000 hasta un valor X, vamos a suponer que sean 500.000. Hasta 500.000 quiero que tengan flechas amarillas. Entonces vamos a cambiar de vuelta, de porcentual a número, y del 0 escribimos el 500.000. Ojo que estoy nomás cambiando así a ojo nomás los valores. Se supone que si la empresa ya tiene definidas ciertas escalas o valores para controlar y para crear sus indicadores, ustedes van a tener que cargar esos datos acá. Y una vez que se carguen acá, al darle a aceptar, eso entonces va a modificar la regla preestablecida por Excel para poder a partir de ahí aplicar lo que ustedes están cambiando. Entonces, dale nomás a aceptar, vamos a volver a darle a aceptar, entonces vamos a salir a observar y acabamos de ver que ahora las flechas verdes corresponden a mayor cantidad de celdas porque tenemos a todas las que superan 800.000 con flecha verde, entre 800 y 500 con flecha amarilla, y todas las que están por debajo de 500.000 entonces se visualizan con flechas rojas. Entonces, en la empresa, normalmente las que se organizan bien se suelen hacer una vez al año una reunión de dirección estratégica y normalmente se suelen establecer indicadores de gestión, de control de gestión. Y cada encargado de área, ¿sí? Suponiendo que una empresa tiene área de recursos humanos, área administrativa, área comercial, área, no sé, todas las áreas que ustedes quieran dividir, entonces se sientan con el encargado de controlar esto y definen esos indicadores. Entonces esos indicadores, para poder visualizarse en un balance scorecard, se suelen determinar y se visualizan, digamos, tipo semáforo, ¿verdad? En rojo, aquellos que no están, digamos, cumpliendo con los parámetros adecuados. En amarillo, los que están próximos a cumplir. Y en verde, los que llegaron o sobrepasaron, digamos, ¿verdad? Entonces, más o menos es como para darle, digamos, un color diferente a los números que se están analizando y de esa manera entonces poder visualizar de forma automática, porque la idea es que mientras los valores vayan cambiando, si es que las celdas ya están establecidas con este tipo de reglas, esos datos entonces se van mostrando en función a la información que estamos manejando. Entonces, una cosa es lo que les estoy mostrando, dónde tengo que ir para usar el icono de flechas. Y una vez que visualizo el icono de flecha, a dónde debo ir para hacer la modificación de la regla que se encuentre más cerca o con la propiedad necesaria para poder evaluar de acuerdo a los números de la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es lo que estuvimos haciendo con administrar reglas, editando las reglas y visualizando entonces ahora la información. Una vez que Me voy a ya te... preguntar algo, Sí, ¿sí? por favor, sí, claro que sí. Eso es porque está ordenada nomás nuestra información, la coloración de las flechas salen así todo tipo ordenado, ¿verdad? Pero si vos tenés en una base de datos información no ordenada, pero la regla se está aplicando, todos los criterios se aplican a las
celdas seleccionadas. Entonces, independientemente a no ver ordenado, yo voy a tener un conjunto de flechas que luego de verle, digamos, las flechas o los colores de fondo, etcétera, yo puedo volver a pedir el orden, ¿sí? Pero como no siempre esto va a estar ordenado de origen, entonces yo ya puedo ver inmediatamente que cualquiera sea el importe que vaya viéndose en la celda, automáticamente muestra a la flecha que representa, digamos, entre la lectura de los indicadores. Algo más yo les quiero mostrar, porque hasta acá es saber cómo se aplica, saber cómo se modifica, saber cómo se tiene que leer, pero normalmente ustedes van a hacer esto y después van a mostrarle a alguien y a ese que va a ver, puede ser o su jefe o su compañero o el cliente o el proveedor o no sé, digo cualquier cosa para tratar de entender que no siempre voy a ver solo yo esta información. Entonces, si yo le tengo que mostrar a alguien o me tengo que tomar el tiempo en explicarle primero qué es lo que tiene que entender para que visualice y comprenda. Y si no tengo ese tiempo para mostrarle y que vea, a lo mejor lo que sí puedo hacer es un lugar diferente en donde referencio los datos. Entonces, para poder hacer eso y ir también practicando en cómo podemos eh, hacer esa área de referencia para que el que mire mi información pueda ver, bueno, ¿qué es lo que muestra mi flecha verde? Mi flecha verde muestra los valores superiores a tanto, la flecha amarilla de tanto a tanto y la flecha roja menores que tanto. O sea, ese sector falta cargar acá. ¿Dónde voy a poner? En la columna AD en adelante. Entonces, a ese peso quita que está ahí al lado en la columna AE, quiero que le lleve un poquitito más a la derecha otra vez, o inclusive eliminarle, no hay problema, total, no le vamos a usar. Entonces, en la columna AD, vamos a escribir algo así como te voy a decir. Ahí al lado de valoración, quiero que escribas referencias de direccional. Así nomás ponerle, para entender nomás que esa columna va a mostrar, digamos, lo que se tiene que comprender en la columna direccional. Entonces, quiero que abajo de ese título ahora escribas los valores que nosotros cargamos. Y nosotros cargamos los valores, era 800.000, así tal cual quiero que cargues 800.000. Abajo cargamos 500.000 y abajo vamos a cargar 0. Enseguida les voy a explicar por qué vamos a hacer eso. ¿Qué viene ahora? Quiero que te posiciones en cualquiera de las celdas que contienen esas flechas, cualquiera, o la verde, o la amarilla, o la roja, no importa, porque todas finalmente tienen la aplicación de esa regla de las 3 flechas de color. En una nomás. Y quiero que le pidas copiar formato. Quiero que te vayas al botón que copia formato, que es la brochita amarilla que está allá en pegar, o si no, clic derecho también tiene. Y ahora vas a seleccionar esos 3 importes que cargaste debajo de referencias de direccional. Ojo que puede sonar en medio que no tiene sentido, pero la idea es entender nomás que esas son las referencias que se tienen que tener en cuenta en la columna direccional. Por eso nomás tiene el título de esa manera. Entonces, ahí lo que yo estoy viendo nomás es que los que son superiores a 800.000 van a tener flecha verde, los que son superiores a 500.000 y hasta 800.000 van a tener la flecha amarilla, y las que son inferiores a 500.000 desde 0 en adelante tienen las flechas de color rojo. Entonces, si yo todavía quiero aclarar aún más, puedo nomás al lado de los números ponerle eso un poco más explícito, inclusive, no sé, de repente ponerle mayor o igual a 800.000, pero no tiene que ser en esta celda. ¿Por qué? Y eso es lo que voy a mostrar ahora. ¿Qué pasa si en vez de ese 800.000 vos escribís mayor o igual a 800.000? Es decir, así, con texto o con símbolos de mayor que, igual nomás. ¿Dónde está el 800.000? Mayor o igual a 800.000. Puedes escribirle espacio o igual o directo con los símbolos, no pasa nada. Dale enter y vamos a mirar. Porque cuando inserto un símbolo ya no es número. Y cuando ya no es número, el icono ya no aparece. Entonces, para que me sirva la aparición del icono, yo le tengo que dejar solo al número. Si quiero aclarar algo más, voy a tener que hacerlo fuera de esa celda. Entonces, eso es más lo que estoy mostrando. Porque de entrada ya no escribí mayor o igual a 800,
porque el símbolo este no va a aparecer si no viene de la mano de la regla del formato condicional. Y como esta regla solo es aplicada a números, entonces hice que desaparezca mi flecha verde. Para que esto no ocurra, entonces sería bueno darle nomás control Z, y si quiero escribir algo más que diga mayor o igual a 800.000, y escribo nomás al lado, a la derecha, digamos, y ahí hago las aclaraciones que quiera hacer. ¿Se entiende? Entonces, la idea nomás es entender o darle, digamos, la visualización también de los iconos, como para que uno pueda básicamente entender qué es lo que está viendo en la columna direccional. Ahora vamos a aplicar de la misma forma para la columna formas, ¿sí? La columna formas trata nomás de mostrarnos ahora un conjunto de iconos diferentes. Entonces vamos a seleccionar esa información, y al seleccionar la información vamos hasta el botón de formato condicional, y en formato condicional vamos a ingresar de vuelta en la categoría conjunto de iconos. Conjunto de iconos en la segunda categoría, en el segundo grupo, muestra a las formas. Quiero nomás que veas que no están las flechas ahí, sino que están los semáforos, ¿sí? Entonces vamos a seleccionarle a uno de los semáforos. Ahí también hay semáforos con 4 colores, por ejemplo, ¿sí? En ese caso vemos 4 elementos diferentes de vuelta a la izquierda de los números, y también se ven que automáticamente aparecieron esos valores. Entonces, lo que ahora tendríamos que hacer para poder de vuelta entrar a visualizar cuáles son los porcentajes predeterminados que Excel muestra, vamos a tener que seleccionar esa columna. Quiero que selecciones la columna formas. Vamos a volver a la opción de formato condicional, administrar reglas. Vamos a editar la regla, y en editar la regla vamos a ver que cuando son 4 iconos ya no son más 2 porcentajes nomás, sino son 3 porcentajes. El de hace rato era 67 y 33. Como ahora son 3, entonces son 25, 50 y 75. Si quiero volver a echarle mano, digamos, con los números, entonces voy a tener que volver a modificar primero el porcentaje y luego el número, ¿sí? Entonces, bien, excelente. Y ahí ahora, ese panel, por ejemplo, puedes correr un poco más a la derecha para ver un poco si se visualiza nomás la información de la columna, como para que ustedes puedan observar los números y puedan definir, bueno, de tal número a tal número va a ser rojo, de tal número a tal número amarillo, y tal número gris. Ustedes pueden quedar de acuerdo, yo no tengo problema. Hace rato yo les mostré cómo más o menos definí el mío, pero quiero que ustedes vean un poco qué números pueden quedar con qué colores. Hay que tener en cuenta nomás que los valores van de arriba para abajo. Es decir, el primero de arriba, vos le tenés que poner el más alto, el del abajo tiene que ir disminuyendo, no tiene que ir aumentando. Eso, ahí sí. Perfecto. Eso, ahora sí. Al darle a aceptar, entonces esa combinación de colores debería de cambiar. Darle de vuelta a aceptar para poder visualizar. Y en el momento de ver, entonces vemos que todos aquellos que superan 1.000.000 tienen el color más oscuro del rojo. Creo que el otro es, no sé, yo nomás veo tipo un rosado, parece, no veo un amarillo, pero en fin, los que están entre, ¿cuánto era el otro? 500.000 o era 800, 500.000 parece que pusiste. Bueno, entonces, para acordarnos de eso, lo ideal sería tener un lugar de referencia. Entonces, vamos a dejarle una celda de espacio ahí en la columna AD, y abajo vamos a poner otro título otra vez, ahí en la celda AD9. En AD9 quiero que copien nomás ese título de referencia direccional y ponerle nomás como vos quieras. Yo nomás quería que se refiera de esa forma, así es que, no sé, podría decirse indicadores, no sé, como a ustedes se les ocurra nomás. Bueno, ¿qué era que hacíamos? Vamos, vos si se acuerdan. ¿Qué era que teníamos que hacer? Teníamos que poner El los monto. valores de nuestras reglas, exactamente. Entonces, vamos a poner los montos.
Uno era 1.000.000, otro era, el otro monto no me acuerdo. Ahí, ahí. Y el último siempre para que salga el icono nomás, yo digo que se tiene que escribir cero, porque si no le pongo cero, tres iconos nomás voy a ver, no voy a ver, digamos, el cuarto. No, 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 pero acuérdate que ahora tenemos cuatro iconos, por lo tanto tenés que tener tres números que cargaste y el último va a ser cero, eso. Solo que él ya sale con las flechas, pero ahora mismo las flechas no van a ser las que se van a ubicar en esta columna, sino van a ser los semáforos. Para eso, ¿qué era que pedía hacer al último cuando ya cargamos todos los valores? Copiar el formato. Muy bien, entonces me tengo que ir a una de las celdas que le contiene al semáforo y ahí le voy a pedir para ir a copiar en las que corresponden al indicador. Excelente, entonces ahí tengo los diferentes cuatro semáforos para comprender que se aplican en función a esos colores. Bueno, algo más que les voy a mostrar que tiene que ver, digamos, con la aplicación de este tipo de conjunto de iconos es que para que yo pueda modificar, supongamos nomás que la empresa controla con esos números y hasta ahí siempre voy a estar leyendo con los números, pero puede que se dé el caso que año a año se cambien los objetivos. Entonces, no sé, este año por la pandemia hubo un objetivo un poco más flexible, entonces se bajaron un poco las escalas, etcétera. Pero el año normal, digamos, fuera de pandemia, tendrían que volver a subir los indicadores, entonces puede que la regla que se esté aplicando ya no se genere sobre los mismos números del año anterior. Entonces ahí es donde necesito modificar. Bueno, si voy a modificar así como está, ¿qué tengo que modificar para que se visualicen con valores diferentes? Como nosotros cargamos en la regla, vamos a tener que entrar en la regla, pero ¿qué hubiese pasado si en vez de modificar en la regla, seleccionábamos de estas celdas donde ahora están los indicadores, es decir, de la columna AD? Si seleccionábamos de las columnas nomás, desde ahí nomás nosotros podíamos generar el cambio para que la visualización de los datos se modifique en el momento que necesite modificar. No habrá la necesidad de entrar a hacer esa modificación en las reglas, pero para que me entienda. Primero, quiero que te posicionen en el 800.000 que tiene la flecha verde. Un ratito te voy a explicar algo, pero el que está acá en la columna AD, solamente en esa celda. Bueno, vamos a entrar un poco a la regla del formato condicional. Era en formato condicional, administrar regla, editar regla y acá. Para entender, acuérdense que los valores yo les obligué a que escriban, ¿sí? 800.000 y 500.000. Es decir, si yo quiero ver el verde, acá tengo que hacer una modificación del valor. Para no tener que modificar el valor acá en la regla, voy a hacer lo siguiente. Quiero que borres ahora el 800.000 de acá, de esta regla, y le vas a señalar a la celda que está allá en AD5 parece que es, donde está el 800.000, donde entraste lo va a modificar la regla. Esa. Perfecto. Listo. Ahora dale un clic o bien. Y ahora al 500.000 también le vas a sacar el que está cargado, eso. Y le vas a ir a seleccionar al valor de 500.000 de la celda AD6, el que está debajo del 800.000. Perfecto. El cero ya no hace falta porque no necesito decir que tiene que ser cero o más para la flecha roja, sino directamente le doy a aceptar. Pero atiéndanme que bien. Lo que acabo de hacer modificó solamente una celda. Dale un poco a aceptar. Al darle a aceptar, él muestra en dónde se está aplicando. Ahí él ya les dice que se está aplicando en la celda de esta columna, AD5 a AD7, creo que decía. Pero el cambio que yo le haga acá solamente le va a afectar a estas tres celdas, no le va a afectar a la columna Z. Para que le afecte a la columna Z, tengo que volver a copiar el formato de esta celda en la columna Z. Entonces, solamente una celda quiero que seleccione y te vas a darle copiar formato. Y al darle copiar formato, ahora vas a seleccionar la columna Z, ¿sí? Donde está direccional, porque esa pues le refiere a direccional. Entonces selecciona todos los valores de esa columna, ¿verdad? Desde ahí hacia abajo. Excelente. Hasta ahí no va a apreciarse ningún cambio. ¿Cuándo va a apreciarse un cambio? Cuando la empresa diga, bueno, señores, este año no es el mismo el año pasado, entonces ahora nuestro objetivo subió. Ya no es más 800.000. Es, y no sé, para que tenga sentido, nomás vamos a subir un poquitito, que sea 900.000, para poder observar nomás que son diferentes los iconos que van a aparecer cuando hagamos ese cambio. Escribí un poco en vez de 800.000, 900.000 un ratito.
Y en vez de 500.000 también, vamos a subir un poco más. Entonces, en vez de 500.000, que sean, no sé, 700.000 lo más escribir. Entonces, en el momento que nosotros estamos modificando, la información de la columna Z tuvo que estar cambiando, ¿sí? Entonces, hace rato, nosotros cuando teníamos 800.000 ahí en la celda AD, en las celdas de la columna Z, desde 12 hasta 14, estaban con flecha verde. Si querés, puedes hacerle control Z para mirar nomás. Hacerle un poco control Z dos veces, una, dos veces. Mirá nomás que en la columna Z, los 3 de 800.000 estaban con flecha de color verde porque ahí decía 800.000, pero ahora un poco presionada, control Y tres veces. Ahí está. Entonces, cuando cambió 900.000 allá en la columna D, automáticamente cambió también la referencia de la flecha que estaba a la izquierda de los números de 800.000 y se mostraron en amarillo. ¿Por qué se mostraron en amarillo? Y porque ya no se cumplía más con el indicador de la flecha verde, porque ahora tiene que medirse sobre 900.000 y no sobre 800.000. Entonces, lo que voy nomás es, si yo arranco haciendo mi regla por los indicadores o por las referencias y a esas celdas yo le selecciono, cuando aplico mi regla, todo va a ser mucho más automático. Entonces, cada cambio de objetivos que haya o de los indicadores que haya, yo en mi planilla nomás ya voy a manejar para que las flechas se modifiquen automáticamente en el momento que tengo que visualizar. No sé si se me está escuchando bien, si se me está entendiendo, por favor, quiero que me avisen nomás si no se comprendió, podemos volver a explicar, no hay problema. Sí, se entiende, profe. Se Bueno, entiende, profe. fantástico. Quiero, Profe, lo que te quiero sí, preguntar, ¿por qué no me está saliendo? sí, ¿Cómo cuando copio el formato hago para que seleccione toda una columna? No me sale. ya, Sin te, el te- mouse, te no me entiendo. sale. No, sin el mouse no te va a salir. ¿Cómo te va a salir sin el Ah, mouse? Espera un ratito. Hace un poco vos lo que ella está queriendo hacer, Milagro. Andate un ratito. em, a ver, espérame que un ratito. Quiero mostrarle para ella cómo es lo que tiene que hacer con el teclado. Así vas a hacer, mira. Te pones en la primera celda de la columna direccional, la que tiene 2 millones. Te vas y con tu mouse hacer la... ¿Tu mouse anda, Andrea? ¿O no anda no, luego? ahora no tengo mouse. Ah, bueno, espera que... ¿Por qué te pregunto eso? Porque sí o sí pues tenés que copiar formato. Entonces, normalmente cuando anda el mouse, vos te vas hasta ahí arriba y le seleccionás al botón de copiar formato. Sí. Entonces, desde ahí, vos ya podés hacer Control Shift flechita de abajo. Si haces Control Shift flechita de abajo en el teclado, también vas a estar poniéndole ese formato a toda la columna, ¿sí? Esa sería una opción con el teclado. Ahora, yo lo que no sé es si pudiste irte hasta Y ahí le arriba damos a... Enter, profe. No, Ya no, no. copió Al ya, hacer ¿verdad? control shift flechita abajo, él tiene que seleccionar y ahí ya va a estar pegando el formato. No hace falta hacerle enter. Si es que pudiste darle copiar formato. Ahora, si no pudiste darle copiar formato, es otra cosa. Para que te pueda mostrar mejor. Milagro, selecciona un poco desde abajo de 2 millones, es decir, desde 1 millón para abajo, quiero que seleccione completo. Y a propósito, quiero que le borremos el formato. ¿Cómo se borra el formato? Con el borrador que está allá debajo de la autosuma. Debajo de la autosuma, dos botones, hay un borrador. Y ahí entra en el borrador. Espera aquí. Ahí. Y en ese borrador quiero que le busque a formato y decirle formato, borrar formato. En ese momento se borró el formato de número, el formato de moneda, el formato condicional. No te preocupes que haya cambiado el formato, era simplemente para ver nomás que no tiene más el formato de arriba. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tratar de hacer todo con el teclado. No te preocupes que se haya quedado con fecha larga ese milagro. Quiero que te posiciones sobre el de 2 millones que tiene ahora la regla. Y todito te voy a pedir que hagas con el teclado. Bueno, ¿cómo? Primero, para entrar a la cinta de opciones era eso, ahí está. Después la O para entrar dentro de inicio. Y ahora dos veces O es copiar formato, o sea, O. Ahí quiero que notes que el contorno de la celda que se puso en 2 millones ya tiene el contorno, digamos, móvil. Y ahora vas a presionar Control Shift flechita abajo. Todito con el teclado. Pero Ahí me se me parece que soltó. presionaste Shift nomás, sin Control. Tiene que ser Control Shift flechita abajo. Espera, que vos le diste deshacer, ¿verdad? Vas a tener que Sí, hacer voy de a probar. vuelta. Ponete otra vez, volver otra vez. O, Control Shift flechita abajo. Ahí está. En ese momento
se copió el formato con la regla, con el formato de moneda, ya no se ve más con fecha larga y se ve con las flechitas de color que le corresponden a la regla que se aplicó en esa primera celda. Ojo que todito hizo milagros con el teclado, ¿sí? Entonces quería nomás mostrarte cuál sería una alternativa de poder hacer eso para todos. Si anda el mouse, es clic en el botón amarillo, Sí, hago un clic sostenido. Ojo, no es un clic y suelto, sino un clic sostenido en la sí, primera celda y sí, sí. arrastro. Y al arrastrar hasta el final, cuando ya llegas hasta el final, soltás y ahí recién se va a aplicar a Sí, toda la columna. sí, Si con haces el mouse solamente sí un clic, sabía hacer, con el perdón, teclado es lo que no me salía. no, 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 Con por el eso, mouse por sí eso. sabes. Claro, por eso nomás te estaba mostrando cuál es la técnica, digamos, para poder soltar el mouse, no usar el mouse y ver para hacer todo con el teclado para poder hacer la copia del formato. Bueno, hasta acá hicimos la columna direccional. Quiero que practiquemos en la columna formas. Entonces, nosotros ya le pusimos los indicadores en la columna AD. ¿Qué me falta? Automatizarle a los datos. ¿Por qué digo eso? Porque, a ver, vamos a probar un poco a ver si es cierto lo que digo. ¿Qué pasa si yo le cambio a ese semáforo rojo que está en la columna AD y le pongo, en vez de 1.000.000, le pongo 1.500.000? Un ratito nomás. Ahí. ¿Qué pasa si ahí le pongo 1.500.000? Él me sigue mostrando el semáforo rojo, pero allá el 1.000.000 sigue teniendo el semáforo rojo. No era que si yo le cambiaba acá en el otro tenía que cambiar. Sí, sí está automatizado, pero como todavía no está automatizado, ¿qué es lo que es estar automatizado? Y tener que cambiar dentro de la regla ese importe. Eso es lo que no hicimos. Entonces vamos a tener que hacer control Z nomás para que se vuelva a ver el 1.000.000. Profe, o sea, Sí, ahora que yo puse ahí 1.500.000, este 1.000.000 tendría que pasar a ser rosadito, ¿verdad? Eso decía. exactamente, a eso es lo que iba, pero como no cambió, entonces, ¿por qué lo que no cambió? Y porque todavía no hice el cambio dentro de La la regla. regla, eso es lo que faltó, pero para no confundir, poner nomás otra vez el valor que estaba en vez de 1.500, control Z nomás si querés darle, eso, y ahora sí vamos a tener que hacer, yo quiero que entiendan una cosa, la misma regla se está aplicando en la columna AA y en 4 celdas de la columna AD, por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que si yo cambio una sola regla, yo puedo ir a copiar formato desde la AA a la AD o desde la AD hasta la AA. O sea, eso ya es indistinto, ¿sí? Entonces, yo sí o sí tengo que cambiar por lo menos la regla de una y ahí después hago el proceso de copiar el formato. Entonces, entro a la administración de la regla, en vez de tener los valores escritos allá adentro, lo que voy a hacer es seleccionar las celdas que le contienen a esos valores ahí en AD. Eso también podemos hacer. Entonces, le estoy mostrando nomás cómo se vuelve más práctico Excel para mi uso y se vuelve más automático. ¿Por qué? Y porque si yo hago manual toda la carga de los valores, yo voy a tener que hacer la modificación regla por regla otra vez más adelante. Sin embargo, si uso estas dos zonas, es decir, la zona donde tengo los indicadores y la zona donde voy a tener la visualización de los datos, la modificación ya es bidireccional, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Bueno, ahora hicimos la modificación de la regla. ¿Qué me falta hacer? Me falta copiar el formato. ¿A cuál le modificaste? ¿A la que estaba en AA o a la que estaba en AD? A esta, profe. Bueno, entonces a esa tenemos que copiarle y pegarle en la columna AA. Profe, realmente no entendí tu pregunta. No, mi pregunta es, viste que vos entraste a hacer la modificación de los valores, ¿verdad? Y los valores Sí. manuales ahora señalaste a la información de la columna AD. Pero, ¿a qué celda le cambiaste el formato? ¿A la columna AA o a la columna AD? Donde entraste a editar. No me di nomás cuenta qué celda seleccionaste para editar la regla. No me acuerdo si era la celda de la columna AA o la celda de la columna AD. No, esta fue. Ah, Esta fue, entonces profe. de esa tenés que copiarle el formato ahora a los 4 de la columna AD. Dale nomás el copiar formato. A vos que si te anda el mouse, anda a darle clic en la brochita amarilla. Eso. Ay, sí. Escape Y nomás para que jugar con el no teclado. deshaga nada. Eso. Y volver nomás. Hacerle clic y anda a seleccionarle ahora a las 4 celdas de indicadores en este caso. Eso era. Ahí se transformó a automático. Bueno, ¿cómo yo puedo saber si se transformó a automático?
Antes de pasar a ese 850 que está ahí arriba en forma, en la celda de AA5, ponerle un poco 2 millones para ver nomás. Eso. Ahora allá en indicadores, anda a ponerle ese 1.500 que vimos hace rato, que dijimos hace rato que le íbamos a cambiar, porque subió la escala supuestamente dentro de la empresa. Entonces ahí vemos que automáticamente al cambiar ese 1 millón por 1.500, solo el de 2 millones el que tiene el semáforo rojo, los demás pasaron a ser amarillo o rosadito, ¿verdad? No sé cuál es el color que ven ustedes. Y ahí también puedo cambiar los 200.000, puedo subir un poquitito más, no sé, me voy a 500.000 o me voy a 800.000, qué sé yo. Ahí voy a ver que automáticamente cambian los valores. Ese 100.000 a lo mejor puedo subir más todavía, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, la idea nomás es darle la practicidad a la planilla de que si los indicadores cambian porque la dirección de la empresa lo sugirió, entonces yo eso cambio y automáticamente mis reglas están actualizadas en el momento de hacer el cambio de mis referencias. Nada más que eso, ¿sí? Bien, si bien hasta acá estuvimos aplicando en las dos primeras columnas, nos quedan todavía las otras dos. Vamos a seleccionar la tercera, la que corresponde a indicadores. Bien, y a esa hora le vamos a aplicar. ¿Qué le vamos a aplicar a esta? Vamos a ver un poco qué nos muestra el conjunto de iconos en el tercer grupo. En el primer grupo nos mostraba flechitas, en el segundo grupo nos mostraba semáforos y ahora me trae una combinación. Es decir, son los mismos colores de siempre, verde, amarillo, rojo, pero con unas formas diferentes. Entonces, cualquiera de las que seleccionemos van a estar bien. Al seleccionar voy a ver que automáticamente se aplican los porcentajes que establece Excel. Yo voy a entrar ahora vamos a hacer un poco algo, vamos al revés ahora, vamos a aplicar ahora los indicadores, o sea, debajo de lo que escribimos ahí, vamos a dejarlo una celda vacía, llamarle como quiera, si quiere otra vez ponerle indicadores, bueno, justo nomás nuestra columna se llama indicadores, entonces para no tener, pero se va a ver luego que son los mismos iconos, el de cada columna, digamos, ¿verdad? Entonces, quiero que ahora vos definas cuáles son los importes que se van a tener en cuenta ahí, en esas celdas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el grupo de indicadores muestra tres formas siempre, por lo tanto solamente se van a hablar de dos importes y el tercero va a tener que ser cero, es decir, va a tener que ser igualito a las referencias de direccional que hicimos primero con la flechita. Entonces, los importes sí pueden variar en función a lo que vos digas, no hay problema. Ponerle nomás tres importes. Entonces, ¿cuál va a ser para para el color verde? ¿Cuál va a ser para el color amarillo? Y el del color cero ya va a ser, el color rojo ya va a ser cero nomás. Eso. Él nomás no sé por qué ya le aplica el mismo conjunto de iconos del de arriba, pero no importa, eso después vamos a cambiar. Bien. Y cero va a ser el último porque va a tener tres valores nomás. Bien, excelente. Bueno, ahora viene el cambio de regla, ¿sí? Vas a seleccionar de vuelta tu columna de indicadores, pero el de la columna AB, en este caso, acá pues no tenemos todavía eso de ahí. Bien, bien, bien. Y ahora entramos, formato condicional, vamos a editar la regla. Muy bien. Y ahí vamos a referenciar a las celdas que ya cargamos ahora, ¿sí? Pero en vez de porcentual vas a tener que ponerle número, porque ojo que no son porcentajes los que están en las celdas. Eso también hay que entender, ¿sí? Antes de referenciar, tengo que pasar de porcentual a número. Entonces, entra ahí. Ese que dice porcentual hay que ponerle sí o sí número, porque si le dejo porcentual y le señalo un valor, él va a pasar a porcentaje y ahí puede ser totalmente otro el resultado. Eso, excelente. Ojo con ese cero que quedó ahí. Quedó un cero y ese puede ser un dato que te haga tener errores. No quiero más que tengas errores. Entonces quiero que vuelvas. Viste que no te aplicó ninguna en la columna indicadores. Ni uno tiene, ¿cómo se llama? Ninguno tiene un icono. ¿Por qué? Y porque quedó un cero que a lo mejor está confundiendo a la regla, por eso no se muestra nada. Entonces seleccionar nomás otra vez tus valores de indicadores, pero de tu columna AB. Muy bien.
Entrar nomás otra vez a administrar reglas. Vas a ver que está aplicada la regla, solo que no se muestra. Ahí hay un 0, ¿viste? En el segundo, en el amarillo. Sí o sí, cuando vos referencias, tiene que estar vacío eso. No tiene que haber nada. Porque si hay algo, ese error puede ocurrir. Entonces, borrarle nomás y seleccionar de nuevo, ¿sí? Aunque parezca algo duplicado, para vos cerciorarte que no haya nada aparte, entonces cuando le das a aceptar y se ven los iconos en la columna, quiere decir que hiciste todo bien. Ahí, por ejemplo, ya se ven. Excelente. Entonces ahí 1.100.000 tiene que estar en verde. Poner un poco en vez de ese 1.000.000 que está debajo del 1.500.000, ahí en la columna AB, 1.000.000, no sé, hace un poco 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000, 1.100.000, 1.000.000. Así un poco escribí. Reducida a 100.000. Entonces, todo esto va a estar aplicándose así como nosotros le estamos señalando a los valores. ¿Qué todavía nos falta? Copiar el formato de esta columna AB a los indicadores de nuestros, de los que están ahí viéndose con el semáforo todavía, pero que enseguida va a cobrar sentido cuando le hagamos el copiado de formato. Ahora sí, entonces ahí nos indica que aquellos valores que son superiores a 1.100.000 se van a ver en verde, con el check verde, superiores a 800.000 y evidentemente hasta 1.100.000 se tienen que ver con el signo de admiración amarillo, y con la X roja todos aquellos que son inferiores a 800 hasta 0. ¿Sí? Y esos son los datos que se ven. Algo que no les mostré, porque ojo que cuando hicimos escalas de color en la clase anterior, yo les había dicho que podía darse el caso que uno quiera hacer un control de costos o control de gastos, y normalmente a los gastos uno le pone en rojo a los valores más altos y en verde a los valores más bajos. Ahora mismo, por ejemplo, al revés, ahora mismo podemos decir que estamos haciendo un énfasis comercial, digo nomás, ¿verdad? Porque a los más altos le ponemos en verde, a los más bajos le ponemos en rojo, pero ¿qué pasa si con estos indicadores yo también quiero dar la vuelta, digamos, la regla? Entonces, vamos por parte, o podemos hacer otra vez en la columna B o en los indicadores primero y después copiar el valor al otro lado. Vamos a hacer al revés ahora, vamos a ponernos en los indicadores, seleccionar los 3 indicadores acá de esta columna, ahí, muy bien, y entrar a su regla, dale formato condicional, administrar regla, editar la regla. Bueno, atiendan que bien. Ahora está en otro lugar lo que vamos a hacer. Quiero que noten que hay un poquitito más arriba de los cambios que hicimos hace rato. Hay varias opciones. Dice conjunto de icono, después dice estilo del icono y después dice invertir criterio de ordenación. Dice, ¿verdad? Un botón. Clic en ese botón. Vamos a ver que en ese momento el check verde se fue abajo, la X roja vino arriba. Y si yo tengo de esa forma el criterio de orden, voy a ver diferente mis reglas. Entonces, al darle a aceptar, vamos a ver que, y otra vez aceptar, vamos a ver que ahora mi regla de 1.100.000 es X, pero ojo que este cambio se produjo acá, en estas 3 celdas nomás, no se produjo en la columna AB. Para que se produzca eso en la columna AB, voy a tener que copiarle el formato, pero el formato ahora voy a copiar de cualquiera de estas 3 celdas. Solo de una, bien, copiar formato, y ahora sí tengo que seleccionar de toda la columna para que ese formato surta efecto. Cuando hice el copiado de formato, ahora recién se ven los valores mayores en rojo, los valores menores en verde, en función a los datos que yo tengo cargado en los indicadores. ¿Se está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Ustedes van a ser las que van o los que van a estandarizar o a personalizar las reglas de este conjunto de iconos. Y nos queda el último. Entonces, yo quisiera que ustedes puedan practicar eso con valoración. Valoración nomás tiene una cantidad diferente a las otras. Por ejemplo, hasta acá estuvimos viendo una de 3 y una de 4. Ahora podemos aplicar una de 5 tipos diferentes. Entonces vamos a seleccionar, sí, podemos hacer primero los indicadores, ¿sí? Entonces, referencia de valoración o indicadores de valoración, como quieran. Ahí en esa celda está bien. Y pueden ver qué importe. Ojo que los importes pueden ir cambiando siempre, ¿sí? La idea nomás es
generar esa estructura que sea, digamos, automática desde un grupo de celdas hacia la columna. Ok. Ahora vamos a tener 5 indicadores, por lo tanto vas a tener que escribir 5 números. O sea, el último va a ser 0. Un número más y el siguiente ya tiene que ser 0. Perfecto. Como siempre, él nomás ya asume la regla de arriba, pero todavía nosotros no le pusimos qué vamos a aplicar. En realidad queremos aplicarle algo diferente. Entonces, no le agarremos todavía a esa columna. Quiero que le agarre primero a tu referencia de valoración, esta que construiste recién. A ese primero vamos a aplicarle. Entonces nos vamos. Formato condicional, conjunto de iconos, y ahora va a ser cualquiera de los que tengan 5. Ojo que hay 3 que tienen 5 ahí en valoración. El que se te ocurra, no importa. Bueno, ahí por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 dibujitos diferentes, ¿sí? Evidente, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de cargar, estos van a ser nuestros indicadores. Para acordarte que la regla, si todavía no modificaste, tiene los porcentajes estandarizados de Excel. Entonces, vamos a aplicarle ya acá nosotros el cambio, ¿sí? Entonces, vamos a editar la regla y vamos a hacer el cambio de los porcentajes por las celdas donde estamos luego seleccionando. Ahí están. Como son 5 los elementos, son 4 los porcentajes, 20, 40, 60 y 80. Pero todito eso vamos a pasar a referenciar ahora de las celdas donde estamos luego. Entonces, el primer valor de arriba siempre tiene que ser mayor. Muy bien. Acordate nomás el 0, ese que te puede dar un problema. ¿Sí? Siempre tenés que dejarle vacío a la información para poder seleccionar y que no tenga inconvenientes. Excelente. Darle a aceptar. Aceptar. Y ahora sí, como tu formato ya está cambiado en esas celdas. Pero mira, el 0. El primero no le pusiste. Para que me voy a acordar. No le pusiste desigual. Entonces, ese cambio nomás pudo haber sido para que ya no te muestre el formato que vos estás queriendo. Entonces, andate nomás otra vez a mirar tu regla. Vamos a ver qué puede ser ese el motivo. Muy bien. Y efectivamente es ese. Mira, el primero tiene un es igual y después tiene así entre comillas dobles. Entonces, borrarlo otra vez, dejarle vacío a todo y andar a seleccionarle de la celda. Ahí te va a aplicar. Así de Argel es Excel con el tema de la selección desde afuera, ¿sí? Entonces, dale nomás otra vez a aceptar. Perdón, porque él de abajo y porque él nomás asumió, sin que vos le digas, que esas celdas primero tenían que tener esas reglas que se están viendo, que son la X roja, la admiración amarilla y el check verde, ¿sí? Él nomás ya le aplicó, pero no te preocupes por eso, porque después vamos a poder definir cuáles se quedan con qué regla, digamos, ¿verdad? Dale nomás a aceptar, ahora sí se ve. Lo que sí ahora quiero que hagas es que selecciones una de las celdas, no hace falta que sean todas, le des copiar formato y ahora te vaya a seleccionar la columna AC. Eso. Y en ese momento se tendrían que ver ya los 5 iconos diferentes en función a los importes que vos tenés ahí cargados. Entonces, 1.500 para arriba tiene los 4 cuadrados en azul. 850 para arriba tiene 3 cuadrados en azul. Son unos cuantos. 740 para arriba tienen 2 en azul y 2 en gris. 450 para arriba tiene 3 en gris y 1 azul. Y 0 o de 450 para abajo tienen toditos los 4 en gris, que es lo que se está visualizando. Repito, porque está ordenado, se ve esa secuencia lineal, por llamarla de alguna forma, pero si de repente aparecen desordenados los datos en esa columna y se van a ver mezclados, digamos, los diferentes iconos, ¿verdad? Entre sí. Bueno, pienso que hasta aquí nosotros podemos comprender mejor entonces de qué se tratan los formatos condicionales. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos todas las reglas que se encuentran en el botón formato condicional que ya están predeterminados como para que yo pueda primero saber qué es lo que hace cada regla y a partir de ahí sí voy a poder utilizar en las que quiera
para poder hacer visible, digamos, o resaltar mis datos numéricos o de texto, digamos, con información que visualmente atrae un poco más aún, digamos, para poder ser un poco más analítico. Y por último, lo que vimos son los conjuntos de iconos que en realidad, para el que sabe usar así a este nivel, digamos, sirve muchísimo para poder darle mayor sentido al análisis de una planilla que ustedes puedan manejar, ¿sí? Bueno, ahora sí se puede cambiar el color del formato condicional y en los minutitos que nos quedan vamos a entrar a ver cómo se puede ordenar por color e icono. Bueno, el ejercicio de ordenar por color e icono viene luego después de poder visualizar los conjuntos de iconos o los formatos condicionales, porque es ahí donde uno le carga de color a su planilla y a partir de tener planillas con color, uno puede realizar básicamente dos cosas, tanto filtros con color o puede realizar orden por color. Entonces, vamos a ver nomás que ahora la columna costo tiene conjunto de flechas de diferentes colores, también tiene celdas con colores diferentes, o sea, los fondos de celda y las fuentes de celda. La misma columna o perdón, la columna celular, que es la última de la base de datos, también tiene colores diferentes de fondo y de fuente. Entonces, todo eso vamos a poder usar para poder realizar, digamos, diferente organización. Y vamos a ver primero la opción de ordenar. Para ordenar, ¿cómo era que nosotros ordenábamos algo? Nos poníamos en una celda, le dábamos a ordenar de A a Z y esa celda se tenía que ordenar. Pero cuando eso, los botones A, Z y Z, A no tienen en cuenta ningún color. Pero cuando nosotros queremos tener en cuenta los colores, ahora tenemos que o ingresar en la opción del clic derecho. ¿Por qué digo la opción del clic derecho? Porque si se van a clic derecho y le dan ordenar, al entrar en ordenar van a ver que aparece una opción de dice, superponer color de celda seleccionado, superponer color de fuente seleccionado. Y el tercero dice colocar el icono de formato seleccionado en la parte superior. Justo esta celda nomás no tiene icono. Entonces, uno de los dos van a ser los que vamos a poder utilizar para poder ordenar dentro. Si no quiero ordenar por esas opciones, puedo entrar en orden personalizado. Vamos a entrar un poco en orden personalizado un ratito. Al entrar en orden personalizado, lo que tengo es, y visualizo que se selecciona toda la base de datos y me aparecen unas reglas que yo no estoy usando. Es decir, ya estaban ahí, pero yo no quiero usar. Por lo tanto, primero voy a eliminar todos los niveles. Entonces ya hay un botón diciéndome eliminar nivel. Si yo le doy 4 veces, voy a ver vacío. 4 veces clic al botón eliminar nivel. Voy a hacer nomás sin ningún problema. Y a partir de acá voy a empezar a agregar nivel. Entonces, el primer nivel que voy a agregar va a ordenar esa columna de la última, la celular, pero voy a tener que hacerle clic en agregar nivel primero. El botón que está al lado de eliminar nivel, ese va a hacer va a añadir un nivel que está vacío. Ahora yo le tengo que decir en qué columna aparecen los colores, ¿sí? Nada, podemos trabajar ya con la columna celular o podemos trabajar primero con la columna costo. Eso ya depende un poco de qué es la que cuál de las columnas es la que yo quiero utilizar. Vamos a arrancar con costo un ratito. Vamos a mirarle a costo en vez de celular. En vez de valores de celda, ya no voy a tener en cuenta los valores, sino a los colores. Por lo tanto, tengo que entrar en esa flecha y voy a cambiar la información que aparece ahí. Al darle clic, va a aparecer mi color de celda. Ojo que el color de celda es el color del fondo de la celda y el color de fuente el color de la letra, ¿sí? Entonces, ya va a depender qué es lo que quiero exactamente utilizar. Entramos en el primero, solamente para ver nomás, color de celda, ¿sí? Color, ese valor el que ya estaba. Ese, color de celda. Color de celda muestra a la derecha un color. Y ojo que es el color de uno de los que hay, ¿verdad? Entonces se visualiza como si fuese un color normal que está visible. Pero si yo entro en la flechita que está al lado de ese color, ahí voy a ver que hay 3 colores de celda, es decir, son los colores de fondo. Entonces, en la columna costo hay colores rosa, colores verde y colores amarillo para los diferentes fondos, porque seguramente forman parte de una regla. Ojo que acá nosotros ya no entramos a ver qué es lo que hace cada regla, sino directamente queremos ordenar la información de acuerdo al color, ¿sí? Si en este caso dejamos el rosado, no hay problema, déjalo al rosado y a la derecha dice en la parte superior. Si ahí le damos a aceptar, vamos a ver que ese amarillo que estaba como primera información va a desaparecer. Dale un poco a aceptar. En el momento de darle a aceptar, entonces vamos a ver que desaparece el amarillo y no sabemos dónde se fue, pero ahora se pusieron todos los de color rosado
al principio de la columna costo. Si bajamos con la ruedita del mouse podemos ver que después seguramente aparece el amarillo y al último aparece el verde. Y ojo que nosotros no le dijimos que salga así. Vamos a entrar otra vez en la regla. No, bueno, en este Profe, caso mueve sí, toda la fila. Mueve toda la fila. toda la permiso, fila. Siempre que vos tengas la selección completa de la base de datos, él mueve toda la fila, no es que mueve solo el elemento de esa columna, ¿sí? Siempre va a ser así. Discúlpenme, chicos, chicas, ya es nomás las 6, tengo otra persona que me está esperando para otro curso. Vamos a dejar hasta aquí y nosotros continuamos entonces, si Dios quiere, el viernes, ¿les parece? Dale, profe, no hay problema. Bueno, muchísimas Dale, gracias, profe. nos vemos el viernes si Dios quiere. Estaremos hablando antes, ¿sí? Ok, Chaucito. gracias. Chao, chao.